Hola, hola, aquí Fernando Raúl con un video muy especial para el COTE 2022, el segundo Congreso Online de Astrología Tradicional, a celebrarse el próximo 25 y 26 de junio de 2022. Y para aquellos que no sepan, el COTE es un congreso de astrología principalmente tradicional para el mundo hispanoparlante. Y hoy nos acompaña el astrólogo Pablo Yanichevsky de Chile. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien, gracias a Dios. Espero que tú igual. Yo, gracias también, yo estoy muy bien y primero que nada te quiero dar las gracias por participar por segundo año consecutivo en el Congreso. Y rápido, para que la gente sepa, o sea, ¿nos podrías hablar brevemente de qué trata tu ponencia, la cual vas a dar en el COTE 2022, que se titula Causalidad y sincronía en la astrología predictiva, ejemplos y dilemas de interpretación, para que pues la gente tenga un breve aperitivo al respecto? Bueno, este es un tema que a mí me ha apasionado y me ha quebrado la cabeza durante muchos años, y por eso es que quería presentarlo en esta oportunidad, porque supone, justamente como lo señala el título, un dilema en la interpretación astrológica. Y es tratar de entender a partir de ejemplos concretos, ¿no? A partir de la práctica astrológica, si acaso nosotros, cuando interpretamos las estrellas, estamos dilucidando los efectos de los astros sobre la vida Ah, humana y la vida en el planeta, ¿no? Es decir, si acaso estrellas y planetas están realmente causando efectos, ¿no? Si hay una causalidad, como por ejemplo lo planteaba el libro de los rayos estelares de el Al-Kindi, Kindi. que tiene toda esa teoría que deriva justamente de una interpretación aristotélica de la astrología, o por el contrario, y diferenciándolo de esa teoría causalista, realmente estamos ante un fenómeno de carácter sincronístico, podríamos decir, o sincrónico. Es decir, no habría una causa o una suerte de influjo directo de los astros para producir ciertos efectos, sino más bien una sincronía universal, una coincidencia permanente constante en este flujo de los cambios del devenir en la existencia, que hace que cielo y tierra se coordinen y confluyan al mismo tiempo, o de manera contingente en el tiempo. Y parecería que este dilema, que viene desde muy antiguo, de hecho surge ya con las discusiones en los primeros siglos de nuestra era a partir del desarrollo de la astrología helenística, ¿no? Donde los distintos astrólogos van tomando posiciones, ¿no? Y había algunos que eran más causalistas, otros eran más bien sincronistas y otros tenían una posición más bien intermedia o medio fluida entre medio, ¿no? Pues dilucidar ese problema solo va a ser posible en la medida en que nos atengamos a la práctica astrológica y qué es lo que ésta nos muestra. Porque si bien el debate tiene un evidente carácter filosófico, eh, puede uno empezar a tener algunas pistas para intentar dar una respuesta cuando uno se fija en ciertos fenómenos de carácter marginal que se encuentran justamente en la práctica predictiva, y yo diría adivinatoria, para ser más preciso, dentro de la astrología y particularmente en las ramas natal y horaria. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los talismanes, que es un caso muy interesante, ¿no? Que desde muy antiguo, pero particularmente en la Edad Media se usó muchísimo, y en el Renacimiento lo mismo, el uso de estos talismanes, de estos objetos que habían sido elaborados por medio de astrología electiva, en un lugar, un día y una hora exacta, para captar el influjo, bajo El esa teoría neuma, claro, causalista, claro. exactamente el neuma, el espíritu vital de un astro, y de los genios y ángeles astrales que están detrás de un planeta o de una estrella. Pues bien, ese talismán luego se utilizaba para compensar o remediar o morigerar situaciones difíciles del destino que estaban marcadas dentro de la natividad de una persona. Y hay ejemplos donde reyes de la antigua España medieval, ¿no es cierto?, utilizaron, por ejemplo, hebillas de cinturón hechas de oro, donde había un talismán para poder ayudarlos, por ejemplo,
con una salud débil que venía garantizada justamente por la figura natal de ese monarca. Pues bien, hay que preguntarse, en el caso de que estos talismanes hayan resultado efectivos, y sabemos que hubo muchos casos donde sí lo fueron, ¿no? Donde el resultado del talismán contradecía aparentemente lo que estaba asignado por las estrellas, ¿no? En la natividad, en el radix de base. Habría que preguntarse si es que el talismán está actuando de forma causal para adulterar o modificar el destino natal de esta persona. Es decir, si los astros encerrados en su poder, en su potencia dentro del talismán, están actuando como causa para generar un efecto de salud, de mejoría de la salud y de la longevidad del monarca, o más bien, y esta es la cosa un poco enrevesada de pensar, el talismán no está causando nada. El talismán aparece en la vida de este monarca junto con el astrólogo que elaboró el talismán, justo en el momento en el cual las direcciones primarias, las profecciones, los tránsitos, las revoluciones solares, ¿no? Sí, sí, sí. marcan en la vida de ese monarca la aparición de un proceso mágico, en donde se produce un cambio radical frente al destino original que está marcado en el radix, que intenta y viene a compensar esa situación y a mejorarla, de manera que el talismán no estaría actuando directamente como causa, sino que sería simplemente Destino, claro. signo del destino que ya está prefijado en la natividad. Entonces, ¿cómo podemos entender estos fenómenos? O lo mismo en el caso de las figuras horarias, ¿no? ¿Qué pasa si alguien pregunta al astrólogo dónde está y si va a aparecer, ¿no? Un hermano o un hijo que está desaparecido, que lleva a lo mejor 48 horas, 72 horas desaparecido y nadie sabe nada y la policía ya lo está buscando, pero no hay pistas? Bueno, eventualmente, pongamos un final feliz, aparece esta persona, ¿no? Aparece esta persona, la encuentran. Bueno, la horaria evidentemente no causó la aparición de esta persona, ¿no? Simplemente adivinó que iba a aparecer, o eventualmente adivinó que iba a aparecer muerto, enterrado, o que nunca más iba a encontrar el cadáver, ¿no? Pero debido a que esa pregunta es planteada y el radix se levanta para un momento en que el desenlace de la situación ya ocurrió, porque ya está muerto, ya está vivo, ¿no? Supongamos que está muerto y te dicen, ya está muerto, perfecto, ya murió antes de hacer la pregunta, y te dicen, no, está muerto, y va a aparecer el cadáver de aquí a un par de semanas. Bueno, cuando aparezca el cadáver no podemos decir que esa persona murió producto de lo que está causando la figura horaria, porque lo que hace la figura horaria es responder a algo que es del pasado, no del futuro, algo que ya ocurrió, ya está muerto, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, es evidente que la teoría causal falla, ¿no? Para poder explicar un fenómeno como ese, y aparece más esta cosa de la sincronía universal como una posibilidad un poco más plausible. Pero hay otros casos en donde la adivinación del futuro, eventualmente en horaria, también podría ser considerada como un signo, como una indicación de algo que está por pasar y no como una causa. Entonces, ahí de nuevo se empieza a producir esta discusión filosófica que nos lleva a un dilema en la interpretación, porque realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo los astrólogos, ¿no? Cuando interpretamos las estrellas? Estamos anunciando la manera en que se produce un fenómeno de causalidad y luego de efectos en la vida personal o social, o estamos simplemente actuando como intérpretes de una sincronía permanente, y nuestra propia presencia como adivinos, ¿no?, dentro de ese esquema prefijado también es parte de una sincronía, porque evidentemente el astrólogo no está causando nada. Pero el hecho de que aparezca dentro de la vida de un consultante para revelarle algo que no debería haber sabido por medios naturales, también es parte de una sincronía o es parte de un efecto causal, puesto que si esa persona no hubiese sabido nunca jamás, lo que iba a pasar porque no conoció al astrólogo que se lo adivinara, entonces el desenlace del asunto habría sido el mismo, o es que el astrólogo al ir y revelar el futuro está incidiendo en el desenlace de ese futuro y por lo tanto actuando como una causa. Son problemas filosóficos muy grandes que son precisamente lo que quiero abordar
durante la ponencia, y la respuesta que voy a dar al final de la misma puede que sorprenda más de alguno, porque aquí no estoy contando toda la historia, simplemente estoy dando una introducción a una parte de la ponencia, a la primera mitad, porque la segunda mitad ya se va a meter en temas que tienen un carácter ya no tan filosófico, sino más bien teológico, lo Teológico y advierto. metafísico, claro. Claro, no, no, Exacto. y yo creo que yo sé qué es lo que vas a decir al final, así que no voy a decir, pero realmente tú estás hablando del Monte Everest de las preguntas de la astrología. O sea, porque lo que estamos planteando aquí es qué vino primero, la gallina o el huevo. Y sin duda Exactamente. alguna, los que practican se preguntan eso todo el tiempo. Yo tengo mis ideas, pero eso pues te las preguntaré el día de la ponencia. Para aquellos que quieran ver la ponencia de Pablo, les recordamos que se va a llevar a cabo el domingo 26 de junio de 2022 a las 19 horas España, 13 horas Argentina, Chile y 12 horas Colombia, México, DF. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros y te veré entonces en el COAT. Nos vemos en el coach. Y quiero recordar a todo el mundo que el COAT es completamente gratis y no requiere de ningún tipo de suscripción más allá de pues, el protocolo para entrar a Zoom. Así que nos vemos en el COAT y cuídense. Nos Chao, vemos. chao.